Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Honduras. Y qué mejor que nos recibe el arquitecto Max Medina. Arquitecto, muy buenas tardes. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Encantados de estar por acá en esta calurosa tarde aquí en, en Honduras. Platícanos por favor específicamente en dónde nos encontramos, arquitecto. Nos encontramos en San Pedro Sula y básicamente este es el proyecto The Nest o El Nido sería en la traducción en español. Este es mi casa personal, entonces es es un proyecto de residencia y también es un proyecto de renovación. Entonces esto se hizo sobre una estructura ya previamente existente. Interesante. ¿Cómo era originalmente? ¿Era de un piso? ¿Ya era de dos? Era de dos pisos, sin embargo, era muy diferente de forma estética, muy diferente. Tenía una combinación de estilos y tenía como una combinación de texturas. Y también expandimos el primer piso para crear una simultaneidad de elementos. Nosotros, por lo menos mi forma de ver la arquitectura es que la arquitectura está como viva. Y en esa relación Me gusta creemos eso. que está en constante cambio y por eso quisimos integrar en la experiencia de la casa una fluidez orgánica a través que envolviera todo el elemento que es la casa. Entonces la casa está dividida en dos segmentos. Primer nivel, que es las áreas sociales, y el segundo nivel, que son las residencias, la parte privada, la parte donde está la habitación, walk-in closet y baño. Ok, ok. O sea, siempre fueron dos casas. Es una casa, simplemente fueron dos niveles. Tú la dividiste. Por ejemplo, esta escalera no existía. Esa escalera existía ¿Ah, y es lo sí? interesante porque le da, y la decisión de dejar la escalera así como está es para de alguna forma segmentar la casa de manera definitiva, como para marcar claramente cuál es el espacio social y cuál es el espacio privado. Ok, ok. Pero la curva es tuya, ¿verdad? O sea, La todo ese curva tratamiento es parte de mi alma y está es bueno. necesaria. Y entonces, parte de las cosas que fuimos cambiando fue la curva. La curva, todo el elemento, todos los elementos curvos se fueron integrando y también usamos el color blanco para que sea esa piel. Entonces tenemos esa combinación de pequeñas curvas donde se pudo y de ahí toda la piel blanca que con ciertos aspectos que fuimos integrando a a la casa. Excelente. ¿Y de dónde viene la curva? ¿Qué te inspira? Yo creo que es parte de cómo vemos la arquitectura desde un punto de vista de que se inspira en la naturaleza. Entonces, al inspirarse en la naturaleza, es necesario replicarla, no solo a un nivel estético, sino que a un nivel filosófico y de aprender de ella. Porque yo creo que la naturaleza nos da grandes aprendizajes acerca de cómo funcionan los ecosistemas. Ejemplo, ¿por qué no? Porque los arrecifes de coral, por ejemplo. Arrecifes de coral son ciudades donde los peces son los habitantes y donde esa ciudad le proporciona un hogar, un sistema de transporte, le proporciona comida y le proporciona ese lugar de vida. ¿Por qué no aprendemos de esos conceptos y podemos replicarlos? En esta ocasión, si bien es cierto, es una construcción rudimentaria, se podría decir, pero traté de expresarme a través de pequeños gestos, de curvas en el recorrido. Excelente, me gusta mucho eso que dices. Son ciudades y literal lo son, ¿eh? ¿Y aquí qué utilizas de materiales? ¿Cómo le das la curva? Aquí este material es tabla yeso. ¿Ok? Es un tabla yeso, no sé cuál es el nombre técnico, pero por lo menos como Sí, lo sí, sí, compro yo, es el tabla yeso verde. así lo conocemos. Y que es un tablayeso que sirve para exteriores. Entonces eso me permitió poder darle la curva. Esto es una fascia, pero al mismo tiempo sirve como un alero para proteger de la lluvia. Ok. ¿Llueve mucho? Llueve, cuando llueve, llueve bastante, Ok. pero varía. Entonces aquí en la primer recorrido llegamos a este espacio, vemos el árbol que entabla la conversación y el nido
viene por parte de que es por varias cosas. Una, porque es mi hogar, es el nido donde yo resido. Dos, porque cuando una vez me sentía mal del estómago y, y andaba buscando limones. Ah, bueno. Y cuando vine, me levanté a las 3 de la mañana y cuando recogí un limón en esta parte, me di cuenta que había un nido ahí Ok. y había un pajarito viéndome. Y nos quedamos viendo a las 3 de la mañana como, ¿qué haces aquí? Y yo lo mismo, ¿qué haces aquí? ¿Quién hace el primer movimiento? Sí. Entonces recogí mi limón y cada uno nos fuimos a nuestro respectivo hogar. Cada quien se fue a su nido. Cada quien se fue a su nido. Y pues este espacio, aquí podemos tener tres espacios. Aquí es la bodega, un espacio de almacenamiento de muchas cosas. Aquí tenemos donde la magia ocurre, que es la oficina. Entremos. Excelente. Aquí hay un poquito de todo, hay un poquito de mi alma, se podría decir. Esto es la oficina, una oficina pequeña donde trabajamos un equipo local desde aquí. Y hay un poquito de todo, desde mesas ajustables, sillas, un poco de arte. eh, este espacio que es mitad trabajo, mitad recreación, con el sofá, un poco de plantas, mis ciudades favoritas, eh, la cual está México ahí, integrada. Ah, qué bonito. Y la librería donde hay un poquito de todo, desde la maqueta de The Line hasta la nave de SpaceX. ¿A poco eh, es la maqueta de The Line es uno ya? de los módulos, es el módulo de la Marina. Para los que no conozcan The Line, ¿cómo les podemos platicar un poquito así brevemente? ¿Qué es The Line? The Line es un proyecto que está ubicado en Arabia Saudí, el cual es parte de las iniciativas que está haciendo el gobierno de Arabia Saudí con NEOM. NEOM es una zona económica especial, el cual alberga muchos proyectos y uno de ellos es The Line. Y esta es una maqueta que nos dieron en Venecia, en la Bienal de Arquitectura, a todos los asistentes que dieron. Que asistieron ahí, pues le daban esa maqueta de recuerdo. Excelente. Y aquí tenemos también libros de mis héroes, desde Daniel Levensky hasta Norman Foster, Bjarke Ingels, Calatrava, Zaha Hadid, un poco de Akira Toriyama. Akira Toriyama, por supuesto, Ese también es mi héroe. un poco de Pokémon, un poco de Dune, recientemente, maravillosa película. Y Fíjate que todavía no le entiendo. Así. Todavía no le entiendo. Ya la tratamos de ver como 6 veces y no le he entendido. lo bueno que Sí, sí, sí. la séptima me dicen Soy que perseverante. esa es la correcta. Eso está muy bien. Y sigue con el detalle de la curva, también en las mismas repisas, ¿verdad? En las mismas repisas Ajá. y hasta inclusive en estos gestos pequeños, ahí me decían, no, hacerlo a un ángulo. Y yo, no, no existe otro ángulo que no sea la curva. Entonces traté de meterla en lo que pude. Excelente. Y luego aquí, inclusive aquí había una intercepción de una columna con una viga un poco rara, no calzaban del todo. Entonces ahí decidimos hacer este elemento que combina la viga con la columna y da esa fluidez y ese intercambio continuo. Lo suaviza. Lo suaviza. Bienvenido. Excelente. Muy bien. Este es el área social. Este es el área social. Aquí podemos ver tres espacios. Sala, comedor, cocina. En los cuales tiene su encanto cada espacio. Entonces aquí tenemos una sala que es adaptable con sillones que se pueden configurar de manera diferente. Obviamente el espacio de relajación, un elemento de iluminación en la esquina, una obra de arte que básicamente es una abstracción de un nido desde una perspectiva líquida, desde una perspectiva orgánica. Y si podrás darse cuenta, aquí hay mucho, me gusta mucho las partes circulares. Entonces hay muchos círculos que están como entramados. Aquí podemos ver desde los cojines, decoración, la luna, hasta inclusive el mismo BB-8 es parte Está, de la narrativa. está buenísimo. Me gustó mucho la iluminación también. Cómo la trabajas. Y Y los tonos, ¿verdad? Los tonos creo que son muy importantes, muy los, serenos. los tonos, el mensaje, aquí cambiamos el piso enteramente, entonces pusimos esta imitación de, de piso concreto pulido, pero más que todo por el tono gris.
y luego empezamos con esta gama de blancos con cafés. Esto para darle una calidez al hogar, para que se sintiera como un hogar. Claro. Tenemos también otra escultura, podría decirse, pero esta ya es en base a luz. Entonces es efímera, podría cambiar en un futuro, pero por lo menos esta es una escultura que se apaga, se enciende y se apaga. Esto es como un mensaje también. Ya la vi la Y, lámpara. y Ujú. la antigua casa llegaba hasta aquí. Llegaba hasta aquí y era solo una cocina que era como medio rara a nivel de estructura. Luego había un comedor, no había sala. Entonces parte de la intervención que hicimos es abrir todos los espacios y empezar a crear esta mixología de ambientes para que se sintiera como uno solo. Monoespacio le decimos. Está buenísimo. Oye, la barra también sigue la curva. Sí, y esta se hizo enteramente nueva. Esto es una isla que también parte de los requerimientos era que fuera curva y le hicimos desde cero para tener esa intención. Y también de alguna forma tratamos de integrar que todas las texturas se mantuvieran bajo un mismo tono, como para darle un lenguaje en común a la habitación. Y agregamos pequeños espacios de luz para poder tener cierta comunicación y calidez en el mensaje. Ujú. Eh, Mi esposa se queja mucho, es que es muy poca luz, pero estoy tratando de convencerla Tú que dices, es es la cantidad, suficiente. es la Es cantidad suficiente, justa. María. Y luego tenemos un baño existente. Este baño pues no hicimos mayor remodelación, simplemente es el baño que había, pero por lo menos es interesante cómo tenemos la flexibilidad Ah, de claro. tener un baño, Ah, y es baño completo. el Ok, baño ok, ok. completo. Muy bien. Pues esto se siente muy amplio, ¿eh? A mí me encanta el blanco, me encanta la luminosidad y me encanta la pureza, ¿verdad? Interesante. Tú que has trabajado en otros países con estas firmas muy, pues, muy grandes, ¿cómo ven ellos de repente las modas de los colores, de las texturas? ¿Por qué llegas tú al blanco? Es interesante. Yo creo que cada firma tiene su propia perspectiva. Ujú. Eh, sí que voy a hablar desde mi perspectiva. Creo que los colores obedecen a qué queremos transmitir y cómo queremos que el espacio se sienta. Entonces, al final no es solo un capricho estético, sino más bien una necesidad funcional y una expresión artística de nuestro medio. Entonces, el blanco en este caso me parece que es un color que cumple lo que decías. Es puro, es de alguna forma uniforme. Zaha Hadid lo usaba mucho. Nosotros lo usamos mucho de alguna forma con lava. Y es un color bastante que a lo largo de la historia ha dado un buen mensaje de amplitud, un buen mensaje de paz, un mensaje de unidad. Y no sé, al final es un color que es interesante. Yo, la mayoría de mis edificios los propongo blancos, sin embargo, yo me he visto de negro todo el tiempo. Entonces, Hay una contradicción hay una ahí. contradicción ahí que no me he terminado de decidir. Me gustó eso a lo largo de la historia, ¿verdad? Que dices que mantiene el mismo mensaje. Me gusta eso, que tu estilo tenga un mensaje, ¿verdad? O sea, porque al final de cuentas quieres manifestar lo que eres, entonces tú eres el mensaje y tu arquitectura eres tú. 100%, 100%, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, muy bonito eso. Y en la parte de arriba están las habitaciones. Hay Eh, una habitación, un walk-in closet y un baño. Entonces, Y siempre, siempre pensaste en dejar por fuera la relación, nunca pensaste en mezclarla. es interesante porque cuando estaba el edificio anterior, una de las decisiones fue, ok, ¿dónde ponemos la escalera? Esta no fue mi propuesta. Ok. Sin embargo, cuando esa fue una decisión eh, que estuve medio en contra, sin embargo, hoy considero que es la decisión más especial que tiene la casa. Entonces, Sí, de esos accidentes que uno agradece después. porque le da mucho carácter, ¿verdad? Sí, se segmenta de alguna forma, de una Ujú. forma muy única los espacios. No solo es separarlos, sino cómo los separa. Muy bien. Bueno, vamos a conocer.
Adelante. Aquí se respira paz, jóvenes. El vientecito, por ahí hay un árbol de mango. La curva y yo necesitamos hacernos amigos. Es que hasta para dibujar una curva necesitas, necesitas habilidad, ¿no? La curva es de respeto. Es de respeto y yo creo que al ser parte de mi alma también, de alguna forma, es bien, es bien difícil que no me sienta orientado a hacerlas. Y al final es mi forma de expresar. Yo creo que el arte es una forma de expresarnos a manera de humanidad, desde pintura, escultura, arquitectura. Y es nuestra forma de comunicarnos, porque a veces el lenguaje queda muy limitado a la hora de expresar ideas. Y ahí es cuando entra otros medios. Totalmente. Me pasó cuando estuve en Japón. No me podía dar a entender con los arquitectos, pero cuando empezábamos a hablar en la obra y me señalaba y esto y hacía gestos y yo, claro. Y, o sea, no tienes que hablar, ya nomás con tus gestos entiendo todo. La, cien la, por la, ciento el arte, ¿verdad? El arte es expresión. cien Lo por dices ciento muy bien. Y inclusive aquí empezamos a ver otro tipo de texturas. Ya estas texturas es la existente Era el piso existente. Sin embargo, sí lo decidimos mantener por lo mismo. Queremos dar dos espacios totalmente diferentes. Entonces, en primer nivel tenemos esos colores grises en el suelo y este queríamos darle un espacio que se sienta diferente. Entonces, aquí mantuvimos este color café, que es esta imitación a madera. Entonces, pasamos. Es una muy buena intervención. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la intervención? eh, no estoy seguro. ¿Serán como unos 100? No estoy seguro. Sin embargo, sí tengo los planos y los puedo proporcionar. Sí, sí estaría bueno ver los planos. Sí, porque la pieza de abajo, ¿cuánto medía de ancho? ¿Es lo mismo que esta? Sí, bueno, yo Como, creo que este es un poco más grande es poco más por la grande, ¿verdad? terracita, pero, Como 4 pero metros. 4 metros, cuatro Ujú. metros por lo que sea que es de distinción. Y pues aquí tenemos un par de cositas. Una de ellas es eh, la, esta pared que fue la que intervenimos. Obviamente compramos mobiliario básico, iluminación indirecta en las mesas. Aquí es interesante porque yo le hicimos una apuesta con mi esposa. Le dije, ella no me creía que iba a caber la cama. Y yo le dije, no, va a caber, estoy seguro. Porque obviamente uno Mujer arquitecto de poca sabe. fe. Entonces y yo estaba seguro que iba a caber solo y únicamente si encontrábamos mesitas de 30 centímetros. Y ella me Así dice, con mesitas de 25. ¿dónde va a encontrar mesitas de 30 centímetros? Y ahí está, cabió exactamente en el lugar. Ahí están perfectas. 30 centímetros. Y una de las cosas que hicimos aquí es tener esta textura unificada, pero al mismo tiempo es como para que quedara esta puerta de manera escondida. Excelente. Entonces, hay un detalle ahí interesante y pues ahí ya entramos a una parte del walk-in closet, que es, que es un walk-in closet sencillo. Hicimos el mueble, tenemos un poco de storage, nuestro ropa y este espacio pues que sirve para maquillaje y también tenemos esta ventana que decidimos dejarla porque es como el frame que tenemos hacia las montañas. Hermosas montañas tienen aquí, ¿eh? Es una bendición tener Sí, sí, una sí. cordillera tan imponente. Sí, la verdad se siente bastante, como dices, imponente. Y luego pues el baño. Este es un baño existente, pero por lo menos tratamos de mantenerlo ordenado al menos. Se trabaja bien. O sea, toda esta parte ustedes la rescatan tal cual prácticamente. Sí, y Ajá. parte también es por darle la historia que tenía la casa. No solo es venir y intervenir y deshacer todo, Sino sino que también también respetar un poco, claro, claro, claro. porque son memorias Ujú. de la casa y en la casa, como al ser un organismo vivo, entonces se va evolucionando y no queremos que mude toda la piel, Sí, 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 que quede un poco de ella. tratar de rescatar un poco y es importante. Y al mismo tiempo es eficiente.
Es eficiente, ¿verdad? O totalmente. sea, porque no tienes que gastar mucho ni en la demolición, ¿verdad? Ni en construir completamente desde cero. Entonces, decimos que la construcción en sí es contaminante, Totalmente, ¿verdad? totalmente. Y pues, bueno, este es el recorrido hacia mi hogar. Ha sido Espero un placer, arquitecto, aquí y la última parte del recorrido tal vez sería mis figuras, mis figuras. Y bueno, esto es interesante porque si me preguntas si me gusta Pokémon, pues tal vez vi la primera temporada. Pero ¿por qué tengo una colección de los primeros 151 Pokémones? Es simplemente porque es un recordatorio a mi niño interior. Aquel niño que se sentaba y miraba Pokémon. Y de alguna forma estar recordando al Maxito pequeño es como un guiño que me hago diariamente. Y por eso le tengo tanto cariño a esta colección. Es, es un poco inhabitual y no estaba seguro inclusive de mostrarla, pero es, es, es parte de mí, ¿va? Al final es parte de del espacio y se vuelve parte de la narrativa que estoy adoptando como persona. me gusta porque como dices, eres tú también, entonces al final tu arte se refleja en tus influencias, ¿verdad? Y yo también vi Pokémon, también quise ser un maestro Pokémon. Y es interesante, el Pokémon es de las franquicias más exitosas que ha habido en toda la historia me gusta mucho cómo trataron ellos de una idea tan simple de decir, bueno, empecemos con un juego a convertirse en un movimiento cultural masivo mundialmente. Y sí, ¿verdad? Mira, aquí están los grandes. Arquitecto, muchísimas gracias. ¿Cómo lo podemos contactar? ¿Cuáles son las redes sociales? Mi nombre es Max Medina, me pueden buscar en Instagram como Max Medina F y también si quieren seguir el trabajo que realizamos en el estudio es Lava Architects. Excelente, vamos a seguirlos, vamos a darle mucho amor en las redes sociales. Arquitecto, sería un honor verdaderamente conocer un poco más de su arquitectura en un futuro. No, el honor es mío por que me acompañaran hoy y espero hayan disfrutado este paseo tanto como yo lo hice. Muchísimas gracias. Pues los dejamos jóvenes en la toma en donde todo empezó. Mira qué rico vientecito sopla aquí en este balcón. Muchísimas gracias a todos. Estamos aquí en Honduras, jóvenes. Un verdadero placer llevarles a ustedes esta arquitectura del arquitecto Max. Cota Paredes, adelante.